Ahí está. ¿Listo? Hasta ahí estamos bien. Vamos a ver cómo va la transmisión en Facebook, a ver si ahora sí me liga. Hola, 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 buenas tardes. No sé si ya estamos transmitiendo en vivo, eso es lo que estoy verificando. A ver si nos liga. Creo que sí, creo que ya estamos transmitiendo en vivo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, buenas noches, ya son más de las 7 de la noche, así que vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy. Bienvenidos y bienvenidas al programa Ventana Abierta, como siempre. Ustedes saben, estamos iniciando hoy, es un día especial porque iniciamos la temporada 2023 y tenemos una invitada súper especial que ya está con nosotros en sala de espera. Ok, ahí está Nora Acevedo, ahí ingresa también nuestra amiga Luisa Cámere. Muchas gracias a Luisa por estar conectada. Ahí está Nora, bienvenida mi querida Nora, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los amigos y todas las amigas que nos siguen en nuestros diversos plataformas de comunicación. Así que este es el programa número 1 de la temporada 2023. Así que estamos muy felices y muy contentos esta noche de darle la bienvenida a Nora Acevedo, con la cual vamos a conversar sobre su libro de poesía titulado Lágrima de Vino, al que yo he subtitulado en realidad para esta noche, Una mirada a la poesía hecha mujer, porque es un libro que vamos a descubrir que tiene una serie de caminos femeninos que nos va a ir mostrando a lo largo del trayecto y de la poesía que vamos a ir escuchando de Nora. Nora, muy buenas noches, bienvenida. Te doy las gracias por estar conectada desde temprano, como siempre, súper puntual. Te dejo los micrófonos para que des un saludo a todos los que nos ven en simultáneo, los que nos verán después, porque el programa queda grabado y lo difundiremos en todas nuestras plataformas. ¿Cómo estás, Nora? Buenas noches. Bien, buenas noches, Elianita, muy contenta y muy agradecida por esta oportunidad, que hace tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? Exacto, hace tiempo que no nos veíamos, desde el año pasado. Y bueno, vamos a retomar nuevamente viejas conversaciones y bueno, y agradecida con las personas que ya se han tomado el tiempito de acompañarnos esta noche. Entonces estoy muy contenta y muy emocionada por eso. Ay, gracias, Nora. Nosotros también estamos siempre contentos de tenerte con nosotros y en el programa Ventana Abierta. Nora, a mí para empezar un poco esta conversación, que además me encanta la forma en la que la hemos establecido para esta noche, porque hay muchos tópicos de los cuales podríamos hablar, pero a mí me gustaría empezar por algunos ejes como para orientar un poco a los lectores de tu libro Lágrima de Vino. Los que deseen, por ejemplo, descargar el libro de Nora es un libro virtual que gracias a su generosidad está de libre disposición en la página de Ventana Abierta. Pueden entrar a www.ventanaabierta.org y buscan el libro de Nora Acevedo y automáticamente lo van a poder descargar. Así que están invitados a su lectura aquellos que todavía no lo han hecho. A mí me gustaría saber cómo fue tu acercamiento a la poesía, pero al mismo tiempo a la literatura en general. Que un poco empezáramos por ese tema, ¿no? ¿Cómo es que tú ingresas a la poesía, a la literatura? Mira, yo recuerdo mucho a esa niña que fue de aproximadamente unos 12 años de edad más o menos, ¿no? Tengo la memoria así bien lúcida en ese sentido. No sé por qué, pero así es. Entonces, esa niña se sentaba en la mesa de la cocina a escribir y a leer a altas horas de la madrugada, lo recuerdo muy bien. Y puedo leer el jabón. En esa cocina servía mucho jabón para lavar la ropa. Tú sabes que en esa época se lavaba mucha ropa. Así es, y servía. El olor de jabón en la cocina lo tengo como si lo estuviera oliendo ahorita. Es increíble cómo esas cosas, esas reminiscencias te llegan, ¿no?
En esa casa, en esa época, nosotros vivíamos, mi madre, mis hermanas, nosotros somos 4 hermanas mujeres, y vivíamos con 2 tíos, mi tío Enrique y mi tío Humberto. Mi tío Enrique trabajaba en la librería Estudio. ¿Tú recuerdas esa librería? Por supuesto, yo le he conocido, así que sí Bueno, recuerdo esa librería que bueno, quedaba en Plaza Francia, en el centro de Lima. exactamente, exactamente. Y bueno, mi tío Enrique llevaba unos libros a la casa y decían, por favor, chicas, en lugar de estar perdiendo el tiempo, lean libros, ¿no? Y no los vayan a prestar, porque una vez que ustedes prestan los libros, no se los van a devolver, ¿no? Y bueno, en un librero que nosotros teníamos, un librero en la casa, yo encontré 2 libros pequeños, me acuerdo perfectamente como si fuera ayer, de color verde. Eran de una colección. Y ahí empecé a leer los poemas de César Vallejo y las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Y desde ese instante me enamoré de Vallejo y no he podido dejar de leerlo nunca más, ¿no? Ahora, yo me pongo a pensar, ¿no? Cómo los ojos de una niña de 12 años pueden leer a Vallejo. Pues te cuento que Vallejo, y tú lo sabes porque tú eres una estudiosa de Vallejo y tienes proyectos y cosas que has hecho sobre Vallejo. Vallejo es un poeta muy difícil de entender, pero es un poeta muy difícil de sentir. Y yo sentía su dolor, increíblemente, ¿no? Era una cosa increíble. Y me enamoré de él. Hasta el día de hoy no lo he Me soltado. parece muy bien. Es un buen Después, enamorado. imagínate, era un amor platónico de niña. Después, en mis vacaciones, yo iba a la casa de mis tíos, Blanca y Alfredo, y encontré una gran biblioteca. Pero en esa biblioteca no había poesía, pero había bastante narrativa. Entonces empecé a hacer mis pininos, empecé a explorar la narrativa y leía novelas muy... He encontrado títulos entrañables como Mi planta de naranja lima, de José Mauro de Vasconcelos, y Los miserables de Víctor Hugo, imagínate. Así. Entonces, empecé, entre otros tantos títulos, entre otros tantos títulos. Y yo pienso que sin que ellos se dieran cuenta, ¿no? Sin que ellos se dieran cuenta, ellos han alimentado mi amor por los libros y en especial por la literatura en general, ¿no? Y así empezó todo esto. Me encanta y me encanta además que seas una apasionada de Vallejo porque hay muchos elementos vallejianos que vamos a ver más adelante que se plantean en tu poesía, ¿no? Y conversaremos de ellos también. Me gustaría ir por este lado. En las primeras páginas de tu libro, bueno, los que yo lo tengo en su versión impresa, porque en realidad el libro, como hemos mencionado, es un libro virtual, pero Sí. después de la dedicatoria vienen unos epígrafes, ¿no? Y uno de esos epígrafes son unos versos de Rafael Alberti, ¿no? En esa página, ¿no? En las que están los epígrafes, el verso de Rafael Alberti dice lo siguiente: las palabras abren puertas sobre el mar. Ese es el verso, ¿no? Que tú has puesto de Rafael Alberti. ¿Qué idea te vino a la cabeza con este verso para incluirlo como dos de los epígrafes que abren de alguna manera la puerta a la poesía de tu libro? Claro. En nuestras conversaciones tú me decías que había que poner algunos epígrafes que sean de mi elección. Y entonces, increíblemente, esa frase, ese texto apareció como por arte de magia. Y yo no conocía yo no conocía a Rafael Alberti. Después empecé a investigar y dije, wow, un poeta, un escritor español de tanta envergadura. Imagínate que él es de la generación del 27. Y yo Así dije, es. Dios mío, ¿no? Pero cómo, mira tú, cómo es la vigencia de esas frases que son verídicas, ¿no? Y entonces empecé a pensar y dije, wow, esto me ha venido como un regalo, como tantas cosas que me han llegado como un regalo, ¿no? Y no siempre, y pensé lo que todo el mundo sabe, porque esto lo sabe todo el mundo, no siempre las palabras se las lleva el viento. Las palabras pueden abrir caminos, pero también los pueden cerrar, ¿no? Y después empecé a recordar algunas de las tantas conversaciones que yo tenía cuando trabajaba en el diario El Comercio con mi gran amigo Juan Belit. Teníamos unas charlas deliciosas y una vez me dijo, mira Nora, tú tienes que sacarle jugo a la manera de comunicarte, porque bueno, en esa época yo era vendedora, porque las palabras tienen un efecto demoledor, son muy importantes, ¿no? Y yo dije, Dios mío, claro, tengo que imprimirlas en el libro,
porque ese es el recurso que nos valemos nosotros cuando escribimos, ¿no? Lo bueno es que cuando nosotros escribimos podemos corregir. Cosa muy diferente ocurre cuando nosotros hablamos, que a veces lanzamos una idea y cuando nos Exacto. Sí, hay que aclarar que Nora acaba de decir que era vendedora, claro, ella trabajaba y es publicista, ¿no? Trabajaba en el área de marketing del diario El Comercio en esa época, que fue la época en la que ya la conocí, ¿no? Entonces a eso se refiere ella cuando dice que era vendedora, ¿no? No a vendedora de libros, de zapatos. no, era ejecutiva de Es un ventas en El trabajo de Comercio. marketing, ¿no? Empecé, así empecé. O se dice pateando latas. Y bueno, y estas conversaciones con Juan eran maravillosas. Tú sabes, tú lo conoces, él es un Por politólogo, supuesto, es una persona extraordinario. muy entendida en muchos temas y teníamos unas charlas deliciosas. Y entonces, cuando leí, empecé a rememorar y a recordar, dije, wow, yo tengo que imprimir eso porque es el recurso más valioso y hay que tener cuidado con las palabras, ¿no? Entonces ya tú sabes perfectamente que nosotros podemos borrar, 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 borrar y volver a hacer, que es lo que se hace con la poesía literalmente, ¿no? Corregir y corregir y corregir. Corregir y corregir y Pues, corregir. Claro, hay que así es. precisar que yo fui la editora de este libro, entonces, claro, a Nora siempre le exigía corregir, corregir y corregir. A eso se Sí, refiere Nora. la verdad es que me han maltratado bastante. Bastante. Es típico de mí. Pero así se aprende, así Soy se aprende. exigente. Claro, porque yo creo que cuando uno hace un trabajo como editor de un libro, tiene que hacerlo como si fuera un libro propio, ¿no? Y exijo a los que trabajan conmigo la misma forma en la que a mí me gustaría que me exijan a mí cuando yo estoy en ese proceso creativo, en ese proceso de corrección de los textos, ¿no? Me gusta que quede lo más limpio posible, lo más claro posible, la palabra precisa, el sinónimo adecuado para ese contexto, ¿no? Escribir poesía no es tan fácil como parece, ¿no? En la narrativa podemos explayarnos en una novela, una novela o un cuento, 200 páginas si queremos. En la poesía tenemos que dar esas 200 páginas en 20 versos, ¿no? Entonces ahí la capacidad de síntesis en la poesía, la capacidad de connotar, la capacidad de la metáfora, de las construcciones, de las imágenes, como vamos a ver a continuación cuando veamos tus poemas, ahí está el trabajo realmente, ¿no? Y es un trabajo de alfarero, como ya grandes poetas a lo largo de la historia de la humanidad lo han mencionado, ¿no? Uno puede escribir, pero otro proceso es el de corregir, otro proceso es el de querer publicar un libro, ¿no? O sea, son varios niveles que tiene la publicación. Tu libro tiene un hermoso prólogo que trabajó para nosotras Mary Madeleine Gladieux, esta crítica literaria, literata de carrera, es decana de la Facultad de Literatura en la Universidad de Reims, que es Mary Madeleine Gladieux, a quien le mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo, porque estoy segura que ella va a ver este video, ¿no? Y a mí me gustaría saber cómo recibiste tú este prólogo. Bueno, ya te puedes imaginar, cuando tú me enviaste el prólogo, literalmente salté de alegría y fui corriendo donde Beto, mi esposo, a leérselo, ¿no? Y él estaba totalmente fuera de sí y me dijo, pero, ¿qué me estás leyendo, Nora? ¿Por qué no me explicas? Y entonces, primero lo leí y después le expliqué. Le dije, tú solamente escucha. La verdad es que me emocioné muchísimo, tú lo sabes. Me emocioné muchísimo y sigo emocionándome cada vez que lo leo, porque yo cada cierto tiempo lo leo y voy encontrando cosas diferentes, tú sabes, ¿no? Y los textos son así, tanto como en la poesía como en los prólogos que vas leyendo. Y de vez en cuando también escucho la grabación, gracias a Dios quedó la grabación de la presentación virtual del libro y por eso me emociono y yo le escucho. Fíjate tú sabes muy bien que yo no la conozco personalmente, ¿no? Así es. Pero pareciera que la conociera años. Yo no sé qué pensará ella, pero yo siento dentro de mí que la conozco años y ella tiene. Mira, tú ya dijiste todo lo que yo quería decir. Ella es una estudiosa, una catedrática, ella es la traductora oficial, ni más ni menos, que de muchos títulos importantes de Mario Vargas Llosa. Y Así yo, es. cuando leí todo eso, dije, wow, qué honor, qué privilegio. Entonces, imagínate Es tú una gran cómo, peruanista. cómo me puedo sentir. Pero lo más importante de todo, y lo que yo quisiera resaltar, y ojalá que este video le llegue, porque yo tengo una deuda con ella, es que ella está envuelta en ese halo de sencillez.
que es abrumadora. O sea, es una sencillez que traspasa. Y no lo digo porque haya hecho el prólogo, lo digo porque muchas personas me han dicho, qué bonito habla esa señora, qué hermoso lo que ha dicho. Y sí, ella ha captado la esencia de lo que yo quería decir y más, porque hay cosas que yo no me imaginé y que he ido descubriendo gracias a ella, ¿no? Ah, wow, ¿por qué ha dicho esto? ¿Por qué ha dicho lo otro? ¿No? Y bueno, pues imagínate, me siento sumamente halagada, pues porque eso es Sí. que, no, mira, eso Es no un lo puedo pagar. privilegio realmente, Amor ¿no? con amor se paga, no lo puedo pagar en Así es, nada. amor con amor se paga y sí, yo también Sí. le agradezco a Mary Y porque ella ha ojalá que la aceptado hacer vida, varios prólogos, sí, trabaja yo, conmigo para los proyectos editoriales, entonces yo siempre le digo primero, entre nosotras, Mary, te voy a pasar este material, revísalo, si tú crees adecuado y te provoca y te parece que puedas escribir un prólogo, porque hay que destacar que los trabajos de prólogo son trabajos ad honorem, o sea, no nos pagan por eso, no cobramos por un prólogo, por lo menos no en el caso es de un señor Mary, no en trabajo, mi ¿ah? Es caso. un señor Es un trabajo, señor exacto, trabajo, exacto, es un señor trabajo trabajo, crítico, sí, de ¿no? verdad que no tiene precio y ojalá la vida nos dé Exacto, la oportunidad yo ojalá que sea allá o acá, exacto. de poder Yo abrazar también. y estar las tres juntas a tomarnos un buen café Un buen y café, en un café conversar. parisino. Así es, así es. Sí, la verdad es que hay que estar muy agradecidos. Yo, en realidad, como editora, como jefa editorial de estos proyectos, de verdad que estoy muy agradecida con Mary Madeleine Gladieux, porque creo que además, como su mirada es una mirada desde la maestra francesa que es, desde la traductora del francés al español, desde la mirada femenina, ¿no? Que tiene Mary Madeleine y desde su gran conocimiento de la cultura y de la literatura peruana, porque hay que destacar que Mary Sí, Madeleine viene viniendo al Perú hace 30 años, todos los años al Perú. Ha dejado de venir en estos años de pandemia, porque definitivamente la claro. pandemia no lo ha permitido, pero Mary Madeleine es una peruanista que ha pasado muchos años de su vida aquí, en muchas de las bibliotecas en Lima, en Cusco, en muchas partes del Perú y conoce a profundidad la obra de Arguedas, la obra de Vallejo, la obra de Vargas Llosa y la obra de muchísimos escritores, tanto narradores como poetas que ella ha trabajado y pueden ustedes rastrear los artículos científicos que tiene ella publicados de estos autores, ¿no? Entonces va mi agradecimiento especial y mi abrazo a Mary Madeleine Gladieux por haber aceptado hacer el prólogo de este libro, que desde que lo leyó, Mary es muy visceral como lo soy yo, entonces cuando ella recibe algo, ¿no? Le gusta o no le gusta, ¿no? Que yo creo que es lo que nos pasa a todos, uno recibe un manuscrito, en este caso en Word, ¿no? Como lo hacemos ahora, ya no es a mano, como se hacía antes, ¿no? Pero ella recibe ese manuscrito y ella reacciona, su primera impresión siempre es, ¿no? La que cuenta, digamos, para que ella acepte o no hacer el prólogo o un trabajo de investigación de determinado autor. Y creo que todos reaccionamos así. Leemos una obra de Mario Vargas Llosa o del escritor X y uno dice, wow, qué maravilla, me encontré con un texto maravilloso. O uno dice, no, esto como que puede esperar, ¿no? Y lo ponemos en esa lista de espera en la que todos trabajamos, ¿no? Entonces, gracias Mary Madeleine, porque todos están felices con tus prólogos y seguiremos trabajando juntas. Y gracias a ti, Nora, porque gracias a tu trabajo que nos ha permitido unir estos hilos de amistad a la distancia con Mary Madeleine Gladieux, con la que me unen muchos años de conocerla y de admirar su trabajo. Así que gracias, Nora, por ese regalo que nos has dado, que es Lágrima de Vino. A mí me gustaría, antes de seguir un poco con este recuento de las actividades tuyas, de este ingreso a la literatura, ¿no? De este epígrafe del libro que a mí me parece sumamente importante, estos epígrafes que tú seleccionas que están en la primera página del libro, ¿no? Que están allí, el de Dante Alighieri y el de Rafael Alberti, del que acabamos de hablar, el prólogo maravilloso que hace Mary Madeleine Gladieux, que está fechado en París, 22 de marzo del 2021, como ha pasado el tiempo, marzo del 2021, no lo puedo creer, así está fechado el prólogo de Mary Madeleine, lo cual me encanta porque eso nos da una dinámica del tiempo que ha pasado, ¿no? Hicimos este libro en plena pandemia, Así así que es. eso también ha sido un privilegio. Tú abres el libro con un poema que tiene 3 versos, que a mí me encanta, que está en la página 10 del libro, ¿no? Dice Lágrima de Vino 10,
¿no? A mí me encanta, es porque son 3 versos, tú tienes ese estilo de trabajar muy bien con la palabra, que ya eso es recurso tuyo. Lo que yo hago como editor es orientar tu trabajo, pero eso es tuyo y tú tienes esa característica de tener una capacidad de síntesis maravillosa y de tener una capacidad de imágenes y de metáforas que a mí siempre me han gustado mucho. Entonces, a mí me gustaría que leyeras ese primer poema nada más y luego continuamos y así iremos como revisando un poco también el libro, invitando a los lectores y orientando un poco la lectura de tus lectores de este libro maravilloso que es Lágrima de Vino. Gracias, Eliana. Ya, te refieres el que empieza con yo cultivé 2 perlas, ¿verdad? Así es, exactamente. Yo cultivé 2 perlas para que el mar se las lleve y el viento me las devuelva, Así ¿no? es. Es un poema muy cortito. Muy Como cortito, son has dicho. 3 versos, ¿no es cierto? Ujú. Y ahí podemos admirar esa capacidad, ¿no? De síntesis, pero al mismo tiempo la capacidad de las imágenes y la capacidad de las imágenes. Yo cultivé 2 perlas, ¿no? ¿Cómo cultivamos 2 perlas? Es la pregunta que nos hacemos los lectores. Para que el mar se las lleve, o sea, fíjense, además esa imagen del trabajo laborioso que implica el cultivar las perlas, y luego ese trabajo laborioso, el mar se las lleva y el viento las devuelve, ¿no? Entonces me encanta esa imagen que hay de dar y de recibir, ¿no? En este primer poema con el que se abre el libro Lágrima de Vino, ¿no? Me gusta esa capacidad. A mí me gustaría que nos explicaras a los lectores que no solemos explicar poesía, pero me gustaría, por ejemplo, que nos cuentes cuáles fueron esas motivaciones para escribir este primer poema y decidir, este va a ser el primer poema del libro, ¿no? Mira tú que has tocado un poema que es muy entrañable para mí y es uno de los poemas preferidos para mí, porque ese poema está dedicado a mis hijas. Solamente que la dedicatoria no está, pero está implícita, ¿no? Como tanto, Exacto, pues, en esas construcciones uno a veces esconde las dedicatorias. Pero bueno, exacto. ellas lo saben. Ya es Y trabajo este de cada poema quien. es un poema que, bueno, para mí, yo normalmente utilizo el recurso de la sencillez. No me gustan las palabras enrevesadas porque no me gusta que la gente lo vea tan intrincado y tenga que ir al diccionario muchas veces, ¿no? Pero bueno, fue un poema que salió muy natural y que habla de la libertad, básicamente, porque es, yo cultivé 2 perlas, como tú has dicho muy bien, con ese trabajo que implica las perlas que están en la ostra, que viene un elemento, digamos, un animalito fuera de sí, y ellas se cubren con el nácar, que es para protegerse, ¿no? Yo cultivé 2 perlas, son mis 2 hijas, para que el mar se las lleve, porque ellas, las perlas, se cultivan en el mar. Y se cultivan en el mar o se cultivan en el río, porque hay perlas de río. Pero estas son las perlas de mar, que son las más costosas, ¿no? Las Las más más caras. importantes, las de agua salada. Entonces, tienen una importancia sublime, porque son mis hijas. Entonces, para que el mar se las lleve y el viento me las devuelva. Habla sobre la libertad. Cuando uno cría, en libertad. Ellas pueden hacer y decidir lo que ellos deseen y cuando ellas se van, si regresan, serán tuyas para siempre. Hay un dicho que dice algo Así parecido, ¿no? es. Y Sí, es entonces, una linda sí, imagen, linda metáfora, que como como yo tú ya dices, veía, está dedicado a claro, tus hijas, pero quien no percibe ese contexto puede pensar también muchas elucubraciones, ¿no? También puede ser el trabajo personal, el exactamente. trabajo es el partir de uno mismo, o sea, me gusta esa capacidad de metáfora que tiene este primer poema porque nos lleva y nos invita como lectores a pensar en múltiples posibilidades, ¿no? Mira, Pero mira, que tú me definitivamente, das pie a algo muy importante que se me acaba de ocurrir ahorita. Efectivamente, desde el mundo interior de cada persona, uno va, uno va encontrando cosas que a veces uno dice, wow, pero qué bonito, ¿no? Pueden ser muchas cosas, ¿no? Y como tú bien has dicho, los poemas no son para explicar, son básicamente para y uno le encuentra lo que tú digas, lo que diga el otro, lo que diga el otro, todo es correcto finalmente. lícito, todo es legítimo, Así es. nada está mal dicho, todo es legítimo. Y mira tú que hubo una persona, una amiga muy cercana, con la que yo estuve cuando en mis viajes a Francia, a París, ella vive hace más de 30 años en París y me escribió y me dijo, Nora, te voy a escribir algo porque yo quiero que tú sepas qué opinan los lectores independientemente de la amistad. Y yo te imagino en un mar
en la orilla con tus dos hijas. No sé si me lo dijo por este poema o por otro que habla también de las perlas, ¿no? Claro. Bueno, las perlas son un objeto de deseo mío, ya tú ves. Ya, Ya veo que es el objeto de deseo. es imposible que no estén en mi vida porque son un Exacto. objeto de Además deseo. traes puestas ahí. Además, es un objeto de deseo, Siempre te acompañan. y es la joya que más me ha gustado, la gema que más me ha gustado y que más me gusta. Y tiene, digamos que tiene un significado muy especial, porque no tiene muchas cosas. Tú sabes que la perla, además, que crece en el mar o en el río, ¿no? Que tiene muchos años para que se forme y perfecta como está, cuando son, digamos, perlas naturales, son un regalo de la naturaleza. Entonces, mira qué bonito. Es que no, yo sé que hay perlas que se hacen orgánicas, que las hace el hombre, pero esas perlas te las regala la naturaleza, como tantas cosas, ¿no? El mar te las trae, el río te las trae. Entonces ya hay una connotación y una simbología que para mí es muy especial, ¿no? Eso es. Gracias, Nora. Sí, es hermoso ese primer poema con el que se abre el libro. Vamos a seguir hablando de los textos del libro, pero también de algunos elementos que yo creo que son fundamentales un poco para entender el contexto, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría mucho que hablemos de la portada del libro, ¿no? Recuerdo que me dijiste después de la presentación de tu libro que te habían escrito algunos comentarios sobre la carátula, sobre la portada que se diseñó especialmente, ¿no? Para este libro. ¿Nos puedes contar un poco el porqué de esa carátula? Porque hay que decirle además a los lectores, al público en Así, general, que fuiste tú la que seleccionó y dio las orientaciones y las pautas para esa carátula, ¿no? Que si la observamos en la versión digital, en la página de Ventana Abierta pueden descargar el libro y ahí lo pueden ver ustedes a todo color, ¿no? Yo lo tengo impreso en blanco y negro, entonces acá como que no se observa bien, pero si lo ponen en todo yo lo color, tengo, lo van a observar mucho más bonito. sí, si me O a ver, permites, si lo tienes a todo color, sí, sí, muéstrala lo tengo todo color porque era para que imposible, lo puedan no ver. sé si se ve. Ajá, sí, ahí se ve perfecto. Ajá, Ya. está Ahí está perfecta. el rojo que es importantísimo porque todo connota todo. Exacto. Entonces, fíjate tú también que efectivamente es cierto, varias personas me dijeron qué linda carátula, ¿no? Y acuérdate que cuando tú me enviaste la carátula, nosotros coincidimos automáticamente en esa. Tú me dijiste, sí, a mí también me ha encantado, porque habían varias opciones que tú me Exacto, dabas. nosotros trabajamos una Claro, serie como de editora me posibilidades envías para que tú veas. para Así que yo es. tenga la potestad de elegir, pero por supuesto tú tienes una opinión, porque para eso eres editora. Entonces, yo te dije, antes de que te preguntara, tú de frente me dijiste, Nora, esa carátula hemos coincidido porque esa es. Y entonces esa quedó, ¿no? Y la verdad es que el diseño y la diagramación fue hecho por Karina Medina de Pléyades Editores, y yo Así. estuve muy contenta porque ella engarzó totalmente la idea, el concepto de lo que es el libro, pero sobre todo enganchó con el título del libro, ¿no? Entonces, eso me pareció muy importante porque tú sabes que todo tiene que conjugar, todo es un conjunto de cosas, ¿no? La carátula, el diseño, la diagramación. Entonces, todo es importante en el libro, todo, ¿no? Y bueno, así fue. Entonces, Sí, hay que felicitar el hay trabajo que de Karina felicitar a Medina. Karina, de verdad. En Pléyades Ediciones está ella, así que la pueden googlear, ella tiene Facebook y la verdad es que hace Sí, trabajos de edición maravillosos, así que ampliamente recomendable y nuestro eterno agradecimiento a ella por el diseño de este libro, ¿no? Precisamente hablando de la carátula, hablando de estas características que están un poco vinculadas a la parte externa y los textos a la parte externa del libro, me gustaría un poco que habláramos acerca del título. ¿Por qué eliges este título, Lágrima de Vino? ¿Cómo así pensaste en esta imagen, en esta idea de que el libro se titulara Lágrima de Vino, que es el título que finalmente quedó, ¿no? mira, Elianita, tú sabes, porque me conoces bien, que yo tengo una especial fascinación por los títulos, pero no solamente los títulos de los libros, los títulos de un cuento, los títulos de cualquier cosa, inclusive los títulos de los productos comerciales. Entonces, yo me guío mucho por los títulos. Y bueno, yo creo que mis estudios de publicidad me han dado alguna idea, por lo menos eso creo, ¿no? Y entonces yo
me demoro también un poquito para escoger los títulos, por lo menos que a mí, digamos, me terminen de gustar completamente, ¿no? Y yo me acuerdo que en la reunión que tuvimos, nunca me voy a olvidar, nos fuimos a tomar un café y te llevé, yo dije, Dios mío, ahora tengo que presentarle la tarea. Te llevé 4 títulos porque yo decía, Dios mío, no me terminaba de cuajar ninguno. Te llevé 4 títulos y había uno que, digamos, me gustaba, pero no me encantaba. Y entonces dije, bueno, le voy a decir la verdad, voy a ir con esta propuesta, estas cuatro propuestas tentativas. Y te dije, no, mira, Ileana, ¿sabes qué? Mira, yo no estoy tan satisfecha, a mí me tiene que encantar el título, y tu respuesta fue lapidaria y contundente. Pues fíjate bien, porque el próximo título que tú me traigas tiene que ser el definitivo. Y yo dije, ay, ay, ay. Entonces, Claro que ahora por una cuestión de edición no podemos estar cambiando el título cada rato. exactamente. Entonces, bueno, ya tú me diste la pauta y yo dije, bueno, ahora echarse a chambear otra vez para encontrar el Claro. título. Pero yo había tenido ya programado un viaje a Italia, precisamente a Pistoia. Y ahí me iba a ver con gente entrañable, como mi amiga María Petrelli, que nos une a la familia y a mí, lazos muy cercanos, de mucha amistad y de mucho cariño. Entonces, cuando estuvimos allá y nos reuníamos con ella, almorzábamos, cenábamos, en la primera reunión, me acuerdo, en un almuerzo, mi esposo Beto, digo mi esposo para que la gente sepa, Beto, le quería servir, le quería llenar otra vez la copa de vino a María, y ella, en su idioma y gesticulando con su mano, decía una lágrima de vino, en su idioma italiano. Que tú sabes que el italiano, porque tú lo sabes muy bien, el italiano tiene raíces latinas y hay frases que se entienden perfectamente. Y yo me quedé wow. Y eso fue todo el tiempo. Una lágrima de vino, quería así, una lágrima de vino. Entonces, yo Eso ya no es una lágrima. No es una lágrima de pisco, no, es una y si lágrima Beto de quería vino. más, decía, no, una lágrima, ¿no? O sea, Porque un quería un poquitito. poquito más. Y mira que los italianos consumen mucha cantidad de vino, pero yo no sé por qué razón, no le he preguntado, pero ella solamente quería un chorrito de vino, una lágrima. Yo me quedé fascinada con esa primera, fue como una revelación y un regalo, que por supuesto yo quise devolver. Cuando vine a Perú me puse a trabajar y dije, wow, entonces voy a hacerle un poema a María, ¿cómo le puedo agradecer a María? Y entonces hice un poema que cerraba el libro y que además le daba título al libro, ¿no? Y bueno, ya después yo tenía un problema porque yo decía, Dios mío, ¿cómo hago para que ella entienda, ¿no? Y hablé con su hijo, me conecté con su hijo, y entonces me dijo, mira, Nora, no sé si me lo vas a entender, pero traducir un poema es otra cosa. Y le digo, yo no te pido, porque él pensaba que yo le estaba pidiendo que me traduzca todo el poema. Le dije, no, yo no tendría yo el atrevimiento de pedir, solamente tradúcele como puedas el último poema, y explícale que es un regalo para ella. Y crucé los dedos, me acuerdo, toda una noche, porque dije, ojalá que realmente eso le llegue, no la ofenda, le guste. Y fue muy bonito cuando ella me mandó un audio que yo lo guardo como un tesoro, llorando y agradeciéndome por el regalo, ¿no? O sea que, digamos, ella lo recibió con mucho agrado, ¿no? Y mira tú que esa frase, que todavía no sé si es una frase popularizada en Italia o es una frase suya muy personal, porque a veces crea frases, ¿no? No lo sé, no lo he investigado, no lo he investigado, pero me quedé con esa frase y dije, ¿qué tal? ¡Wow! ¡Qué regalo! Que ella ni siquiera sabe que es un regalo para mí, ¿no? Yo este título que me fascinó, le envié el poema, y esa frase es una gran metáfora, Eliana, porque esa frase, la lágrima, es la expresión más pura y más extrema de la alegría, de la tristeza y del dolor. El color del vino, como el color de la sangre, representan la vida y representan la muerte. Y Es una como si fuera extraordinaria poco, dicotomía. sí, es extraordinario, ¿no? Empecé a darle vueltas y vueltas para encontrarle sentido yo misma, ¿no? A esa frase. Entonces, y después dije, Dios mío, cuando uno tiene una experiencia dolorosa, porque las experiencias dolorosas son las que uno las asume como tal, ¿no? Porque las experiencias bonitas son bonitas y bueno, te llenan de alegría.
cuando uno tiene una experiencia dolorosa, una cosa así, y te queda, y tú le sacas el jugo a la vida y aprendes la lección, te queda ese buen sabor. Y entonces yo me decanto por el sabor de un buen vino, pues. Y entonces yo quisiera que cada experiencia que yo tenga me quede ese sabor. Y entonces dije, bueno, eso queda y quedó. Y quedó. Así fue. Y la verdad es que qué linda oportunidad, porque no he contado esta anécdota. He explicado en otra oportunidad, creo que contigo, por qué el título, pero eso fue un regalo y yo lo tengo que decir porque tengo que ser honesta con todos, ¿no? Pero hay que buscarle, digamos, hay que empezar a buscarle el camino a lo que uno tiene y tiene que, digamos, que tiene que calzar con todo lo que, con toda la estructura del poemario, ¿no? Así es. ¿Y tú crees que podrías leernos ese poema, el que da título al libro? ¿Cómo no? Que es el último que cierra el libro. Es. A María Petrelli. No puedo imaginar tu holocausto, ni puedo entrar en tus entrañas, tampoco caminar en tus zapatos. Escapemos de este letargo amargo de recuerdos inacabados. Podemos crear un mundo habitable, si tú quieres, en lo que nos resta de vida. Estás en el paraíso y no te das cuenta. No desgastes energías hiriendo el pan que amasaste. No derrames el amargo café que dejaste enfriar. Tampoco olvides regar las viejas plantas de tu casa. Podemos crear un mundo habitable, si tú quieres, en lo que nos resta de vida. Estás en el paraíso y no te das cuenta. Me lavo la cara en tu nombre, respiro y aprieto mi pecho pensando en ti. Vuelve el oxígeno a mi cuerpo. Se me escapa una lágrima de vino. Extraordinario. Hay que precisar que el poema tiene 3 estrofas, ¿no? Que están bien marcadas y que además a mí me gusta esa capacidad tuya que ya la vemos desde el primer poema, que es esa capacidad de síntesis, pero al mismo tiempo esa capacidad de trabajar con las imágenes y con las metáforas que están muy bien logradas, ¿no? El primer verso dice, no puedo imaginar tu holocausto, ¿no? Y holocausto ya nos da una connotación inmensa de todas esas posibilidades que tenemos solo con esa palabra, ¿no? Y la negación con la que inicia el verso, a mí me parece, ¿no? Un gran acierto ahí, ¿no? Porque está el mundo de las contradicciones, te manejas muy bien además con las dicotomías con las que trabajas a lo largo de todo el libro, ¿no? Este es el poema, hemos leído el poema con el que se abre el libro y estamos leyendo ahora el poema con el que se cierra el libro y el cual da título al libro, que es Lágrima de vino, ¿no? Dice, ni puedo entrar en tus entrañas, tampoco caminar en tus zapatos, es decir, no es fácil ponernos en la piel y en los zapatos de otra persona, ¿no? Entonces a mí me gusta cómo este es un claro ejemplo de cómo le podemos hacer otra vuelta de tuerca a las expresiones cotidianas o rutinarias, ¿no? Que es lo que yo siempre les digo cuando toman talleres de poesía conmigo, o sea, esa frase común, esa frase hecha, hay que reconstruirla, hay que trabajarla para que se convierta en un verso, ¿no? Que sea tuyo, personal, y esa es la capacidad que tú tienes de hacer allí, ¿no? Una frase común, una frase coloquial convertida ahora en un verso. Escapemos de este letargo amargo. Fíjense, además, Nora tiene una característica que es muy innata y muy propia, que es la adjetivación. Y con eso se nace, o sea, no hay forma de que alguien te enseñe a adjetivar correctamente, ¿no? Nora tiene un sentido musical muy bien desarrollado y eso le permite trabajar muy bien la adjetivación, ¿no? Escapemos de este letargo amargo de recuerdos inacabados. Ahí hay doble adjetivación si analizamos el verso completo, ¿no? Porque es un verso bastante extenso como el que sigue. Podemos crear un mundo habitable, si tú quieres, en los que nos resta de vida. Y me encanta porque ahí está otra vez esa dicotomía vida-muerte, alegría versus tristeza, ¿no? Que se vuelve otra vez a plantear y que nos vuelve a decir a los lectores, bueno, finalmente la responsabilidad es tuya, o sea, tú creas el destino que tú quieres crear, ¿no? A diferencia de los griegos que tienen la idea de que el destino está establecido y por eso Edipo se casa con su madre, a pesar que lo mandan a otro reino, igual se casa con su madre, tiene cosas con su madre y mata a su padre y se saca los ojos.
¿no? O sea, porque tenía que cumplir su destino. Por mal que él va en contra de su destino, el destino se cumple, ¿no? Aquí está la contraparte, ¿no? El hecho de que no, el destino no está escrito, no está nada dicho, sino que depende del libre albedrío que tenemos como regalo de ese ser que nos creó, ¿no? Ese libre albedrío que nos lleva a construir, ¿no? La vida o el destino que nosotros queramos. Entonces me gusta eso, ¿no? Y además esa idea que yo les acabo de plantear se demuestra en los versos siguientes, ¿no? Porque siempre que analizamos poesía hay que analizarla con los versos, o sea, no puedo decir papas y estar hablando y en el texto se lee camotes, ¿no? Entonces, no, tiene que haber siempre una coordinación establecida entre los versos y las ideas, y el análisis parten de los versos y de la poesía en sí, ¿no? Dice, podemos crear un mundo habitable si tú quieres en lo que nos resta de vida. Estás en el paraíso y no te das cuenta, y tú trabajas muy bien una anáfora que recorre el poema, ¿no? Que es la frase, digamos, que se va a ir repitiendo. Esa anáfora está muy bien, muy clara, ¿no? Y luego dice ya en la segunda estrofa, no desgastes energías hiriendo el pan que amasaste, que me encanta esa imagen, porque además por eso le puse a esta charla, a esta conversación, ¿no? La poesía hecha mujer, porque aquí es el eterno femenino, ¿no? Otra imagen que parte de los griegos hasta nuestra fecha, y es esa imagen, ¿no? De la mujer laboriosa, de la mujer en la cocina, como nos han enclaustrado toda la vida, que no hacemos eso solamente, ¿no? Somos múltiples, pero claro, la imagen de lo femenino está asociado a la maternidad, a la casa, a esta imagen del pan que se amasa, del café que se deja enfriar, ¿no? De regar las plantas. O sea, aquí hay un universo muy femenino, muy propio, ¿no? Que está dentro, que de repente no es consciente, sino que va al nivel de lo inconsciente cuando se plasma en la poesía, ¿no? Podemos crear un mundo habitable, si tú quieres, en lo que nos resta de vida. Otra vez, la anáfora que está en la primera estrofa vuelve otra vez a darse en la segunda estrofa, y eso crea, ¿no? Esa musicalidad que debe tener el poema, el ritmo, ¿no? Del que ya nos habla Octavio Paz. Hay un ritmo, hay una música, hay una musicalidad en las palabras, y por eso es que es tan importante escoger las palabras adecuadas, ¿no? No que rimen, o sea, no estamos hablando de la poesía clásica. No es necesario que rimen, pero sí que tengan esa musicalidad, ese aliento a canción que nos dejan los versos de Nora, por ejemplo, ¿no? Estás en el paraíso y no te das cuenta, ¿no? Y termina la segunda estrofa para decir, me lavo la cara en tu nombre. Esa imagen, ¿no? Por ejemplo, que tiene que ver con lo femenino, pero al mismo tiempo tiene que ver con lo personal, o sea, se vuelve universal. Y eso es lo que tenemos que buscar en la poesía, que la poesía, siendo nuestra, es el acontecimiento nuestro, como diría Badiou, pero ese acontecimiento no solamente nos pasa a nosotros, les pasa a muchos millones de mujeres en el mundo, y por ende a muchos millones de seres humanos en el mundo. Entonces la poesía se torna universal, toca, ¿no? A muchas más emociones, a muchas más personas. Me lavo la cara en tu nombre, esa es la última estrofa. Respiro y aprieto mi pecho pensando en ti. Vuelve el oxígeno a mi cuerpo y se me escapa una lágrima de vida. Es genial, está muy bien trabajado ese poema, 3 estrofas que están bien trabajadas, hay anáfora, hay metáfora, hay además connotaciones, hay imágenes. Entonces es un poema de lo que nosotros en clase llamamos un poema redondo, o sea, está perfecto, tiene por donde lo mires, no hay ya dónde sacarle y dónde quitarle, porque ya es un poema que está bien hecho, que ha tomado un tiempo construirlo de esa manera, ¿no? Y eso es un elemento importante en todo el libro para los que quieran leer el libro y acercarse a la poesía de Nora Acevedo. ¿Cuáles dirías tú, Nora, que son los ejes temáticos que se abordan en este libro, Lágrima de Vino? Bueno, son los temas universales, totalmente universales, y también la dicotomía, como tú dijiste anteriormente, de la vida, ¿no? Es la libertad, la pérdida, el recuerdo, el olvido, el amor, el desamor, la vida y la muerte, ¿no? Que están ahí, digamos, a lo largo de todo el recorrido, ¿no? Exacto, sí, yo concuerdo plenamente contigo, porque creo que los tópicos, ¿no? Esos ejes temáticos son los tópicos de los que siempre hablamos en poesía, y esos tópicos han existido desde que existe la humanidad,
¿no? O sea, eso pasa en la literatura griega, va a pasar en la latina y en toda la literatura hasta el siglo XXI que estamos viviendo. O sea, todos los poetas han hablado de la vida, de la muerte, del amor, del desamor, etc. Si no, Romeo y Julieta, la poesía de Safo, Ovidio, Esquilo, es decir, Es, tenemos toda una herencia cultural occidental que nos hace, ¿no? Nos permite tener esa mirada tan amplia de todos esos tópicos. Ahora, lo trascendental es que como siendo herederos de esa cultura occidental que nos viene desde los griegos, los latinos, hasta el siglo XXI, pasando por toda la historia de la literatura, cómo podemos ser auténticos, novedosos, trabajando esos mismos tópicos, porque finalmente esos tópicos los trabajan todos los escritores finalmente, ¿no? Pero el hecho es cómo darle otra vuelta de tuerca a toda una historia, ¿no? Toda una historia universal, de literatura universal, y hacer algo propio, ¿no? Y yo creo que eso está precisamente en el trabajo que cada uno le pone a sus textos, en el trabajo, en el cuidado, en la corrección, en la recorrección, es decir, hay que leer 20 veces y corregir 20 veces si es necesario para darle mayor connotación a los versos, ¿no? O sea, si estoy trabajando tópicos que además sé, ¿no? Por experiencia y por lectura, de que ya se han trabajado, del amor han hablado todos los poetas, o sea, no hay alguien que no lo haya hecho, de la vida y de la muerte han hablado todos, toda la literatura está plasmada en esos tópicos, es como darle otra vuelta de tuerca para que lo mío sea original, ¿no? Y alcance un sentido que aporte a esa herencia, a esa tradición literaria que tenemos como cultura occidental, ¿no? Entonces es bastante grande el reto, ¿no? Entonces, por eso cuando se escribe poesía hay que tener mucho cuidado y por eso es que muchos de los que trabajan conmigo en los talleres, ¿no? O en las sesiones privadas me dicen, ay, pero ¿por qué? O sea, pero yo quiero dejarlo así. Bueno, si tú quieres dejarlo así, finalmente es tu responsabilidad porque el autor eres tú, ¿no? Mi trabajo es guiar tu trabajo para que esté lo mejor posible, pero si tú lo quieres dejar así, déjalo así. Pero si tú quieres tener una voz propia, que es lo importante en la poesía, y eso creo que tú logras en este primer libro, porque claro, si bien es un primer libro, tú llevas años trabajando este libro, entonces el trabajo de lectura, de relectura, de corrección y de recorrección, hace que los versos y que los textos poéticos hayan logrado el nivel que logras y alcanzas una voz propia, que es Nora, ¿no? Acevedo, que es el nombre tuyo, y que eres tú la autora de estos textos que están tan bien trabajados, tan bien realizados. Algo que a mí me gusta es trabajar con personas que se dejan guiar, ¿no? Porque hay personas que dices, bueno, pucha, ¿para qué me llaman? Si ya tiene una idea clara de lo que quiere, o sea, no quiere corregir nada, entonces, claro, si no quieres corregir nada, bueno, ya, yo te lo publico tal como está, finalmente yo hago mi trabajo de edición y es tu responsabilidad porque quien firma ese libro eres tú, ¿no? Es tu nombre propio el que aparece ahí, tú eres el autor o la autora, ¿no? Pero yo sí creo que hay que resaltar ese trabajo que hace Nora, que es el pulir muy bien los textos, ¿no? O sea, el no estar conforme, ¿no? Y a veces hay que decirle a Nora, no, no, ya déjalo así porque en algún momento hay que terminar, porque si no nos vamos a pasar 20 años más corrigiendo este libro. Y tiene también que haber, digamos, un equilibrio, ¿no? Una mesura. O sea, sí es bueno corregir, pero tampoco es bueno que te pases 20 años corrigiendo y no publiques nunca, ¿no? Porque eres tan exigente que quieres que todo sea perfecto. Tampoco es así. Yo creo que cuando se logra hacer un trabajo a conciencia, ¿no? Cuando se logra trabajar con los versos y se alcanza una voz propia, porque finalmente es lo que todo poeta quiere alcanzar, una voz propia, o lo que todo escritor, en realidad todo dramaturgo, todo narrador, lo que quiere es ser, alcanzar una voz propia que lo distinga de otros, ¿no? Por ejemplo, es muy claro distinguir una voz narrativa en Vargas Llosa y una voz narrativa en Ribeiro. O sea, son dos universos distintos, nadie podría, es innegable que son dos universos distintos y nadie podría confundirlos, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando digo una voz propia, ¿no? Vallejo es una voz propia, por ejemplo. Elvira Ordóñez es una voz propia en la poesía, es única y irrepetible. Es Elvira Ordóñez y, por ejemplo, otro ejemplo de voz propia en poesía, Blanca Varela. Pero cuando leemos a Blanca Varela, sabemos que es Blanca Varela y no la confundimos con Elvira Ordóñez porque es otra voz, es otro universo, ¿no? Entonces, eso para que el público un poco nos entienda. ¿Cuáles dirías tú, Nora, que son los referentes o los gustos que tienes tú, que consideres como los más importantes para la poesía, específicamente en el género de poesía? ¿Cuáles serían esos referentes poéticos o tus autores favoritos en el género de poesía?
Siempre que nosotros hemos conversado, acuérdate que siempre decimos, son tantos que necesitaríamos 2, 3 vidas para poder completar y leerlos a todos. De verdad que hay mucho talento en el mundo, no solamente en el Perú. Y la verdad es que me gustaría tener la vida y el tiempo para leer todo lo que me gusta, pero es literalmente imposible. Sin embargo, yo tengo muchas recurrencias y tú te vas a dar cuenta que hay muchas coincidencias contigo, los acabas de comentar, por eso me estaba sonriendo interiormente, ya los comentaste, ¿no? Básicamente, Vallejo siempre será el poeta mayor para mí, yo le he llamado el poeta mayor y mi amor platónico imposible porque él ya no está, y Está aunque muerto hace muchos años. hubiera sido muy difícil porque hay una distancia generacional y en todo sentido, pero bueno, siempre Vallejo, y por eso es que me acompaña en este recorrido. Después está Oquendo de Amat, está Blanca Varela, por supuesto, Elvira Ordóñez, incomparable Elvira Ordóñez. Después tengo a Nicolás Guillén, por ejemplo, este cubano maravilloso, ¿no? José Martí, César Calvo, Jorge Eduardo Eyelson, y así hay muchos, 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 muchos más. Últimamente, Yoconda Belli y Oscar Hahn, que me parecen extraordinarios, extraordinarios, ¿no? Y bueno, hay un libro sobre una crítica literaria sobre eso. Y entonces, yo, la verdad es que los leo y los leo y los releo y me deleito porque he encontrado muchas discrepancias y muchas cosas afines con ellos, ¿no? Hay un desenfado entre ellos dos, ella como mujer, él como hombre, que hay una conexión, pareciera que como una conexión que hay, entonces a mí me gusta mucho, pero la verdad, te voy a ser bien sincera, últimamente me decanto por las escritoras, por las poetas mujeres, y no porque sean poetas mujeres, sino porque a lo largo de nuestras clases he ido entendiendo, he ido leyendo, he ido apreciándolas y hay demasiado talento. Es increíble cómo ellas ganan premios en otros países y yo misma no la conocía. Entonces, imagínate, nosotros que llevamos los cursos por lo menos tenemos esa posibilidad. Y son muchas. Está Elvira Ordóñez, que es la única poeta viva, tú sabes, de la generación del 50, Catita Recabarren, está Carmen Luz Bejarano y tantas otras que se llevan las palmas mayores y que tenemos la fortuna de que son peruanas. Pero hay mucho talento en el mundo. Y no porque sean mujeres, simplemente porque somos tan diferentes fisiológicamente y en muchos aspectos, que es una mirada muy diferente, muchos tonos diferentes, muchos temas diferentes, hay una mirada muy particular de la mujer, y entonces deberíamos leerlas, la verdad que sí. Y bueno, creo que esa es una labor que ya nos toca a nosotros, ¿no? Y a las futuras generaciones, ojalá que eso se dé, sería un sueño dorado, ¿no? Que las conozcamos a todas. Y bueno, y últimamente son las peruanas las que me están encandilando, ¿no? Hay una chica, ahorita me estoy acordando, una chica, no recuerdo el nombre, pero se apellida Gersi, que es extraordinaria. Melissa Gersi. Melissa Gersi. Yo hace unos meses la he conocido, he leído algunos poemas de ella y ya me enganché con ella porque me parece que es todo, es a uno, Sí. en poesía. Y así hay muchas más, entonces hay que seguir leyéndolas a Sí, la todas. lista es interminable. Sí, Hay que efectivamente. seguir leyendo poesía más bien. Y ya me lo había dicho, ya te cuento que ya me lo había dicho Luis Fernando Chocapiel en la Católica, me lo había dicho en el Perú, yo no lo creía, pero ahora sí le creo. En el Perú hay demasiado talento, hombres y mujeres. Él lo Así decía es. hace años, te estoy hablando de 20 años, capaz 25 años atrás, y yo no le creía, pero ahora sí le creo. Y le tengo Has que dar crédito. corroborado la hipótesis. Sí, sí. Nora, ¿qué le dirías tú a las personas que nos acompañan esta noche, que te escuchan y que te escucharán porque verán este video en las plataformas, etcétera? ¿Qué les dirías tú acerca de la poesía a las personas que te ven, que te escuchan, que te acompañan y que te están viendo o que Qué te verán? bonito, Jan. De verdad que me hace mucha ilusión que nos vean, que es muy importante. Yo sé que es un nicho de mercado que no es fácil, no todo el mundo lee poesía, pero Es les verdad. diría justamente eso, que lean mucha, pero mucha poesía, sobre todo en estos tiempos tan complicados, tan difíciles que nos toca vivir, ¿no?
donde es una proeza, no es casi, es una proeza sostener los días, es muy difícil, ¿no? No me imaginé nunca, y seguramente muchas personas dirán lo mismo, de los tiempos que nos están tocando vivir, ¿no? Y espero que cesen, ¿no? Espero que cesen, pero bueno, es la propia evolución del mundo, de la vida, nos pasa acá y pasa en el mundo. Imagínate, otros países que están en guerra. Porque la poesía, y siempre lo digo, y siempre lo diré, me lo repito a mí misma, es el lugar seguro, ¿no? Y nos conecta con ese fundamento de la poesía, que es el sentido estético, ¿no? Nos conecta con la belleza y nos conecta con la verdad del otro, ¿no? Eso me gustaría decirles. Muy bien, Nora. Para terminar, a mí me gustaría que hagas una lectura sin parar, o sea, sin explicación, sin análisis, porque ya hemos analizado el primer poema y el último, y me gustaría que hagas una lectura de los poemas de tu libro que a ti más te gustan, ¿no? Y decirles que el libro está de libre disponibilidad en la página web de Ventana Abierta, www.ventanaabierta.org. Ahí lo pueden descargar, lo pueden imprimir, lo pueden leer, ¿no? Está para todas las plataformas, celular, computadora, laptop, lo que tengan para leerlo, y ahí pueden ver, ¿no?, el trabajo de diseño que ha hecho Karina Medina, ¿no?, el trabajo de Mary Madeleine Gladiou y el trabajo definitivamente de Nora, que es el que vamos a disfrutar esta noche en su lectura personal de sus textos poéticos del libro Lágrima de Vino. Adelante, Nora. ¿Cuántos poemas, Elianita? Yo calculo que unos 5 o 6 poemas, si te provoca. Ok, entonces voy a leer algunos poemas que no he leído antes y que también me Perfecto, gustan. me parece ¿Ya? muy bien. Empiezo con este, que no tiene título. Mi espejo en el mar. El reloj de arena interminable marca la noche. Bruma y arrecife. Hay dos voces en una voz, un lamento de sirena perdido. No hay reflejo en el espejo negro del mar, y no hay colón que me conquiste, y no hay voz que escuche mi canto, y arde el viejo cañón de la fragata. Girasoles en febrero. Acaricio tus flores con mis ojos. El buque que las moja me grita tu nombre. Sigo la senda del color mágico del sol, aquel que amaneció hoy con tu recuerdo. El círculo de girasoles está hecho, atados amorosamente en un conjuro de quererme. No hay forma de separar el vínculo. Me quedo ataviada en este colorido tráfico de astromedias. Somos tú y yo. Somos nosotros abrazándonos de nuevo. Burka. Prometiste volver y el intrincado se fue alargando. Colgaste el negro mandil. Cuidado, que el inusual perchero no resiste el peso de tu memoria en los incipientes modos de atar el tiempo. No puedo ver a través del moho que levantan los faroles prendidos y las cornisas de los puentes reempotrados. Hay un lugar para mi descanso, donde muere el sol y nace el día de tu primogénita estadía que burca el paso. Prometiste zanjar con brea y aquilatar los frutos secos. Arrimaste el viejo letrero. Cuidado, que el inusual sueño que compone tu descanso sea una mentriba en los incipientes modos de atar el tiempo. Mujer. Este poema lleva un epígrafe de Carlos Oquendo de Amar que dice: para ti tengo impresa una sonrisa en papel Japón. Mírame, que haces crecer la hierba de los prados. Mujer, mapa de música, claro de río, fiesta de fruta. Y el poema dice así: mujer, para ti tengo un idioma que contarte. Mírame, mujer, canción de cuna, listón bordado, voz enclavada. Búscame. A través de la ventana hay un pliego de reclamos que se entremezclan con las marchas en el centro. ¿Es más fácil cerrar las puertas que abrir las ventanas? ¿Quién soy yo para juzgarte? Deja que mire por dentro. Deja que lama los cortes de esta carne que se abre y se cierra, o la deje secar al sol. Por ti se esbozan mis primeras canciones, canciones que se escapan por las mañanas o por las tardes cuando muere el sol y volvemos a nacer. Y el último, a Juandi. Es la dedicatoria a Juandi. Desde su pedestal mis manos no le alcanzan. Guardo para él un caballito de madera y un trompo volador.
Sé que las mañanas serán tardes y pronto las tardes se oscurecerán. Lo maravilloso es que cuando lo recoja, tendrá la misma edad. El calendario que exige su marcha no existe, tampoco la manecilla de su entrada. Es tal vez un desenfrenado alcance del que no se habla. Me mira de reojo y se enciende la flama. No habrá sitio que escape a sus juegos, ni almíbar que endulce sus tardes. Tampoco el rezongo de quien lo atrape. No es un soldadito, pero tal vez sea un campeón. Es un pequeño que habla con los ojos y besa con la voz. Gracias. Excelente, Nora, muchísimas gracias. Voy a abrir los micrófonos, a ver, déjenme ver si, no sé qué pasa hoy, por ejemplo, no he podido hacer la transmisión en vivo, porque recién me he percatado que no la estoy haciendo, ¿no? O sea, porque pensé que ya la estaba transmitiendo, pero ahora veo que no. Voy a habilitarles el, el audio para que ustedes puedan desmutearse solos, ya está habilitado, creo. Porque no sé qué le pasa hoy a mi Zoom, pero no ha querido transmitir en vivo, se quedó ahí como colgado, como si el internet no le alcanzara para transmitir, y ya me di cuenta que no lo estoy transmitiendo, pero prometo editarlo esta misma noche el video para ponerlo mañana mismo en el canal de YouTube y pasarlo a todos los grupos para que así se vea y ustedes también me ayuden a difundir esta entrevista, que es el primer programa de Ventana Abierta de la temporada 2023. Voy a abrirle los micrófonos y si alguien en la sala de Zoom desea hacer una pregunta, un comentario, un aporte o simplemente decir qué le ha parecido el programa, pues bienvenidos y bienvenidas. Así que ahí tengo a Luisa, que está con cámara activa siempre. Eso es lo que me encanta de Luisa, que ella siempre pone su cámara, está siempre allí. Creo que ahora con la tecnología nos hemos acostumbrado como que a apagar las cámaras y a no mostrarnos, ¿no? También Luisa siempre nos da el ejemplo de que ella está ahí como alumna bien atenta, tomando notas, ¿no? Es el ejemplo de alumna. Adelante, Luisa, buenas noches. A ver, intenta desmutearte, creo que ya puedes hacerlo. Creo que sí. A ver, o no. A ver, ahí, Luisa. A ver, intenta desmutearte, a ver. Ahí te estoy mandando un mensajito para que te quites Ya, el... yo creo que ahí está bien. Ahí está, ¿No? perfecto. Luisa, buenas noches, perdóname. Buenas noches. Realmente me siento muy emocionada, ¿no? De estar esta noche aquí en este programa, especialmente porque tú estás iniciando la temporada del año 2023, pues qué mejor manera que lo que tú reflejas, que es nuestra era, toda, la reina de la musa de la poesía, de verdad. O sea que encuentro mucha similitud el día de hoy. Quiero felicitar primeramente ¿cómo se llama? Norita, porque son realidades. Cuando la he escuchado a ella, era como que volvía yo a retroceder todas esas imágenes que he pasado, porque a nosotras dos, pues tú has sido nuestra editora, ¿no? Y nos has guiado por todo el proceso. Entonces, cuando ustedes narraban y todo el recorrido, mi mente se regresaba así una evocación, ¿no? Una reminiscencia de todo eso, y entonces encuentro con ella en su voz de Norita, pues una voz muy, muy querida, muy familiar. Iniciamos prácticamente nuestros libros en la época de pandemia, en la época de mucho dolor, y nos ha unificado, ¿no? La poesía, tú, ¿no? Y el tiempo tan de crisis, ¿no? En que se vivió. Y bueno, esta noche muy enriquecedora, porque primeramente, porque recién puedo escuchar con atención, ¿no? El verdadero motivo, el verdadero fondo del libro, porque cada uno tiene sus propias interpretaciones, ¿no? Como lectores. Bueno, y eso es nuestro, ¿cómo puedo decir? Es algo que a cada uno le pueden mirar, decir de una manera, otro de otra manera, ¿no? Las miradas son diferentes. Pero escuchando, ¿no? Me emocionó y me enterneció mucho el comienzo. El comienzo, ¿no? El primer poema para mí fue definitivo, porque dije yo, oh, wow, yo pensé totalmente al principio, ¿no? Con sinceridad, y lo digo, ¿no? De que se trataba de dos personas, pero ausentes para ella, ¿no? Dos pérdidas, dos vacíos, dos personas que se habían ido de su lado y que se habían ido. Y sin embargo, mira, qué bonito que ella haya podido iluminarnos, ¿no?
con su voz y explicarnos que son sus hijas. Y qué valioso, qué joya, qué gueva, qué hermosura. Entonces, yo la felicito porque ella ha elegido lo más hermoso de las perlas, ¿no? El significado de las perlas, que es lo más bello para poder hacer una metáfora del valor de sus hijas. Como dice ella, ¿no? Que ellas se van, siempre regresan. Yo, por ejemplo, ahorita estoy también con mis hijas acá, ¿no? Entonces, sí, las hijas siempre vuelven a la madre, eso sí que indiscutiblemente, ¿no? Pero también veo, pues, en su poesía, que si bien es cierto que es un lenguaje coloquial, ¿no? Un lenguaje sencillo, porque no encuentro palabras rebuscadas, pero al contrario, en esa sencillez es que, como decimos, también va la elegancia, ¿no? La elegancia y el entendimiento para poder expresarse. Y veo también un recorrido, como decir, de una vida, ¿no? Un camino, como que decir las olas del mar, que nos llevan a unos universos en que nosotros nos inmersamos, ¿no? He podido captar, así como nos explicas y es que todos los poetas, ¿no? Hablamos del amor y el desamor y todo, pero también he podido captar en su poesía muchos vacíos, ¿no? Vacíos. Personalmente, yo no sé por qué, pero siempre he sentido el vacío de dos personas importantes, o sea, como un niño y una madre. No sé si me equivoco, pero es lo que yo he captado, ¿no? Del poemario cuando lo he leído. Entonces, a veces cada uno, como digo, se interpreta, pero veo ese vacío, ¿no? Y bueno, pues somos amigas de todos los talleres con Elianita, me siento muy identificada contigo, hermanadas, con la misma voz, como mujeres, ¿no? Mujeres luchadoras, guerreras, y tu poesía también lo dice, ¿no? Que, muchas terminologías así, de aguerridas y guerreras, y bueno, y también rescatando pues ese poema tan fuerte que es el Burka, ¿no? De una época difícil que todos vivimos, que hasta ahora todavía se sufre con lo del, ¿cómo se llama? Lo del COVID, ¿no? La pandemia. Pero la felicito enormemente porque cuando uno hace estas entrevistas es que tú realmente llegas a conocer a la persona, ¿me entiendes? Llegas íntimamente a ver su alma, porque muchas veces nos podemos contactar, ser amigas, pero nunca hemos tenido el tiempo de interrelacionarnos tan íntimamente, y es a través de la poesía, que es un reflejo del alma, ¿no? Ese idioma, ese lenguaje de comunicación que nos unifica como hermanas, como mujeres, con esa voz, ¿no? Primigenia que tenemos todas, que somos una en diferentes maneras, pero explicamos de diferentes maneras. La felicito enormemente por su trayectoria. Y ahora, como dice, pues, se ha dedicado a las ventas, pero en un nivel mucho más alto, no de vendedora, como ya explicaron. La portada, pues, significa muchísimo, ¿no? Porque es la lágrima de vino, ¿no? Pero la lágrima de vino que ya nos explicó de dónde nació y todo, y que le dio el crédito a la amiga, qué lindo, esa es una bondad muy linda de ella de reconocer esa parte, ¿no? Del título. Pero esa portada nos lleva a mí, particularmente cuando yo vi la portada, me maravillé, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una mujer, entonces todo el libro es femenino, ¿no? Hay una mujer bailando y danzando. ¿Y qué es la vida sino un baile, una danza, un canto, ¿no? Una música? Entonces hay tanta musicalidad en su obra de ella que realmente con la portada como que te dejas embriagar, ¿no? Y aparte que el vino es un licor mágico de dioses, ¿no? Del dios Baco, el Dionisio. ¿Quién no se embriagaría con una copa de vino y una lágrima de vino como nos ha embriagado ella con su poesía y con su arte y con su carisma que tiene, su personalidad, y que la quiero mucho? Eso quiero decirte. Qué Te quiero linda, mucho, Norita. Me siento Rizzo. muy orgullosa de ti, de todo tu referente, de toda tu historia, de toda tu trayectoria. Me siento muy, muy orgullosa de ser tu amiga y que estés en mi vida. Te deseo mucho, mucho éxito. Para ti, un abrazo. Para las Gracias, dos. Gracias, Rizzo. visita. Igualmente, el sentimiento es recíproco. Muchas gracias por tus lindas palabras. Bueno, tú lo has dicho, nosotros tenemos el honor de pertenecer a la colección de Elvira Ordóñez. Imagínate, mira ese privilegio, ¿no? La única poeta viva de la generación del 50. Y claro, la poesía nos une, la poesía nos hermana, definitivamente.
Definitivamente, ¿no? Y me encanta esa percepción que tiene Luisa de los vacíos. Entiéndase aquí que en el libro esos vacíos son las personas ausentes, ¿no? Las personas que ya no están o que ya no están con uno o que simplemente partieron a una vida mejor, ¿no? Entonces, me gusta cómo Luisa ha encontrado esos vacíos como sinónimo de ausencias tempranas, de gente que parte y que de repente parte inesperadamente y lo sentimos, ¿no? Aparte de ello, Luis ha mencionado algo que es importante y que yo no he subrayado, pero es los elementos de poesía social que tiene este libro de Nora, que si bien es eminentemente femenino, hay muchos elementos de poesía social y de estos tiempos recios, como diría Mario Vargas Llosa, que nos toca vivir, ¿no? Y que seguimos viviendo y que, al igual que todos los más de 30 millones de peruanos que somos, espero que podamos vivir en paz y tranquilidad, ¿no? Esa es la idea. No sé si alguna otra persona desea participar, desea intervenir, desea comentar algo, decir algo, no lo sé. Está Ana Lucía Carabajo, está Lourdes, a ver a quién más tengo. Tengo a Luisa que ya participó, está Lourdes, está Rosa Medino, no sé si alguien más desea participar, y si no, pues damos por terminado este primer programa del año 2023. No puedo creer cómo se nos ha ido el tiempo. ¡Qué horror! 2023 y ya está terminando enero en realidad. Así que les deseo un muy buen año 2023, que sigamos escribiendo y leyendo poesía y nos encontramos próximamente en la segunda emisión de nuestro programa Ventana Abierta, temporada 2023. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Gracias, Nora, va nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro abrazo por este lindo y maravilloso libro que pueden descargar ustedes en la página de Ventana Abierta, y lo voy a poner en el grupo de la comunidad para que también lo tengan, porque traté de mandarlo por chat, pero veo que lo tengo en otra computadora, entonces no lo puedo enviar por chat, o sea, hoy ha fallado todo, el chat, la transmisión, todo. Pero lo mando en el grupo y prometo tener el video editado. Como es cortito, no tenemos más de 1 hora, creo, así que lo edito y lo paso también por el enlace del canal de YouTube para que todos ustedes lo puedan ver y lo puedan reenviar para que todos los amigos y amigas puedan ver este lindo trabajo de Nora. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias, chicas y chicos, nos vemos. Un saludo cordial a todas las Gracias, Ana Lucía, desde Ecuador. Ella es nuestra hermana ecuatoriana. Gracias, Ana gusto Lucía. verlas. Un Gusto saludo de especial verte a Norita. Gracias. Gracias, Ana Lucía. Un placer tenerla siempre, chicas y chicos. Chao, nos vemos hasta el próximo programa. Hasta pronto. Buenas noches, gracias. Bye, Norita.